Hola a todos, bienvenidos. Como les he avisado y les he venido enviando videos y todo, hoy empezamos formalmente lo que será Platicando con Bisbee, la escritora. Y ahora, el día de hoy, haré una presentación sobre mí, para que sepan de dónde vengo, por qué voy a hacer esto, qué es lo que tengo como finalidad y sobre todo qué temas o qué cosas vamos a hablar. Entonces empezaremos por mí, para que sepan quién soy. Mi nombre es Ana Elvira Martín Mesa. Claro, vengo de México, nací en la Ciudad de México, en una colonia que se llama la Colonia Tabacalera. Todavía existe en el centro de México. En ese momento, esa colonia era más bien una colonia de refugiados españoles. Nosotros no somos refugiados españoles, no. Pero bueno, la colonia estaba más bien por refugiados españoles. Claro, había bastantes mexicanos como yo, ¿no? Entonces ese fue el barrio donde yo nací y donde me crié. Estaba muy cerca Santa María la Ribera, que quien conozca la Ciudad de México sabrá perfectamente de qué parte estoy hablando, a 2 cuadras del Monumento a la Revolución y bueno, un barrio bastante bonito. Yo creo que todos tenemos siempre una bonita, bueno, no siempre, ¿verdad? Claro, pero bueno, yo tengo buenos recuerdos de ese barrio, de mis compañeros, de mis amigos que estaban ahí y todo, ¿no? Entonces era un barrio que estuve ahí pues muchos años, hasta mis 16 años viví ahí. Y bueno, claro, mi mamá mucho antes y soy la tercera de 4 hermanos. Mi hermana mayor es del primer matrimonio de mi mamá, después viene mi hermano, que es un año mayor que yo, y después viene mi hermano el chico, que es 3 años menor que yo, que es como dicen ya fue así como que el accidente de los papás, ¿no? No, pero bueno, así estamos y sí, estamos desplazados, una niña, un niño, niña, niño, y así fuimos creciendo. Entonces, como quiera que sea, fui como el sándwich en mi niñez. Desde pequeña se me dio esto de escribir, ¿eh? O sea, esto se venía dando en mí, me interesaba mucho leer. También es cierto que mi papá era un hombre muy, muy exigente, exageradamente, y no quería que nosotros conviviéramos con el resto de la gente porque como si fuéramos sí, de un nivel diferente y no quería que nos revolviéramos con los demás. Bueno, no quería, pero íbamos en la escuela pública, no nos pagaba una escuela privada, por ejemplo, si nos sentía tan importantes. Él tenía un problema, ¿no? O sea, él estaba siempre peleando entre su grandeza y entre no gastar mucho dinero. Entonces, bueno, pues en ese ámbito nosotros estábamos mucho tiempo encerrados en el departamento, que era un departamento muy grande y bonito, en José María Iglesias, 30, interior 3. Ya no existe exactamente o sea, el edificio existe, pero han cambiado, lo reformaron. Ahí viví toda mi niñez, le digo, hasta los 16 años, 15 años estuve ahí. Así que, bueno, fue realmente una de las partes más importantes, ¿no? Ahí también, es cierto, mi papá le gustaba mucho leer, tenía muchísimos libros y claro, yo ahí empecé, no tenía otra cosa que hacer porque no nos dejaba salir a jugar ni nada. Mientras él estaba en casa, cuando él viajaba, nosotros salíamos, pero mientras él estaba, entonces tenía yo que leer. Y eso me ayudaba mucho porque en ese encierro que vivíamos, pues eso me hacía volar, me hacía ver cosas como cuando leí la vida de Mark Twain, fue realmente interesante. El Mississippi lo busqué en la geografía, donde quedaba. Después leí Tom Sawyer y me di cuenta que era prácticamente la misma historia. Ya se los digo, es prácticamente la misma. Sí, Tom Sawyer es la autobiografía de Mark Twain, pero igual, ¿no? Con un poco más de fantasía, claro, ¿no? Entonces, pero muy bonito. Y ese fue uno de los primeros libros que leí. Después apareció en mis manos el diario de Ana Frank. Pues no un libro muy romántico que digamos, pero para mí fue una gran empatía. ¿Por qué? Porque Ana Frank estaba pues encerrada, ¿no? Y yo también. Claro, no era la misma situación, pero yo sentía esa empatía de alguien que pues empieza. Y ahí empecé a escribir. No un diario como Ana Frank, ¿no? Yo escribía mis pensamientos, escribía lo que
Pues lo que yo sentía, es que hablaba siempre yo como en tercera persona, qué es lo que sentía, qué es lo que quería hacer, qué es lo que... Y así empecé a escribir, ¿no? Claro, mi papá un día descubrió mis poemas, mis cosas, destruyó varios, porque bueno, él no quedaba muy bien parado en mis comentarios, ¿verdad? Esa es la verdad. Pero ahí empezó. Entonces, en la escuela primaria que tenía yo, ahí hice yo una primera intervención. Miento, fue en la secundaria ya. Sí, en la secundaria hice una primera intervención en el diario de la escuela, donde publicaron algunos de mis poemas, súper románticos, exageradamente melosos, yo se los digo ahora. Pero bueno, en ese momento yo estaba entre mis 12, 13 años, llena de toda esa emoción del romanticismo y de todo eso. Y bueno, claro, tuve mi primer novio y eso me inspiró a empezar a hacerlo. Después, bueno, vino ya mi carrera, estudié administración de empresas, quería estudiar psicología, pero mi mamá me dijo, no vas a vivir de eso. También estudié 5 semestres en ciencias políticas. Ese lo tuve que dejar porque era demasiado peligroso en el de Acatlán y realmente era muy, muy peligroso. Estaban, pues sí, chicas que habían sido abusadas y hasta una profesora, eso. Entonces, bueno, mi mamá no podía ni dormir de pensar que iba yo ahí, porque trabajaba en la mañana en el banco y en la tarde iba a estudiar ahí, salía a las 10 de la noche y asaltos en los camiones, una cosa horrible. Bueno, pues sí. Entonces apliqué, yo ya trabajaba en un banco, entonces apliqué a la escuela bancaria y comercial, que estaba afiliada al banco, y ahí obtuve una beca. Sí, porque era una escuela de paga y yo no tenía para pagarla. Entonces, obtuve una beca y con esa beca estuve estudiando y ahí pues tuve que volver a empezar. La verdad, a pesar de mis 5 semestres de administración de empresas, no me lo tomaron en cuenta y empecé, claro, con lo que sería administración de empresas. El otro era administración pública, que serían ciencias políticas, en realidad, ¿no? Y entonces empecé ya con administración de empresas. Ahí terminé. Muy bien, sí, y hice carrera en el banco, claro. Entonces el banco después lo vendieron a un banco español y bueno, ahí los españoles vinieron y hicieron un recorte. Después de 11 años salí del banco y me asocié con mi hermano que había puesto una empresa de cómputo. Y entonces después vino mi otro hermano, sí, los tres, y los tres mosqueteros hicimos esa empresa. Estuvo todo muy bien, hasta que, bueno, también el crimen organizado, tengo que decirlo lamentablemente, en mi querido y adorado México, nos impidió seguir adelante. Cambiamos a hacer una pequeña tienda, pero entonces decidí no seguir, porque yo entonces ya tenía una niña, me había casado y divorciado, y mi pequeña, que se llama igual que yo, Ana, pues en ese momento pues tenía 9 años, 10 y yo no quería que estuviera en ese peligro, así que nos trasladamos todos, toda la familia, a Veracruz donde teníamos una pequeña tienda, estuvimos ahí viviendo 3 años, ahí fue donde escribí mi segundo libro, Mis días junto al mar, y también ahí fue cuando publiqué mi primer libro que se llama Está de moda ser gay. ¿Y por qué escribí ese libro? Bueno, pues haré unos videos diciéndoles exactamente, pero bueno, mi primer libro lo escribí durante el tiempo que estuve trabajando con mis hermanos en la empresa y tenía yo pues como más libertad y tenía muchos amigos gays. No escribí, me lo preguntaban en la presentación, sobre lesbianas, porque no tenía amigas lesbianas y no puedes escribir sobre algo que no sabes. Tampoco de trans o sí, de toda la comunidad que hoy es LGTB, pues no, yo mi trato directo era con los chicos gays y bueno, sobre ellos escribí, pero no solamente sobre ellos, ya se los digo, pero hablaremos de mi libro posteriormente. Esta es una pequeña anécdota. Después de, como les decía, viví 3 años en Veracruz y ahí escribí Mis días junto al mar, el cual lo publiqué hasta después cuando entré a trabajar en una empresa de telecomunicaciones internacional española y ahí estuve trabajando durante 15 años. En México fueron 4 años y presenté mi libro Mis días junto al mar, intermedio entre mi trabajo en Veracruz y mis días y el trabajo en la empresa de telecomunicaciones. Estuve escribiendo desde el 2004 hasta el 2007
estuve escribiendo en Fundación México Unido. Fundación México Unido ya no existe, pero fue una fundación que se creó después de la muerte de Colosio y de parte de la esposa de Colosio, antes de que ella falleciera, la creó. Después hubo mucha gente que siguió reviviéndola. Éramos 120 autores. Sí, 120 autores independientes y escribíamos en diferentes. Bueno, nosotros mandábamos todo a la fundación y la fundación colocaba nuestros artículos en los periódicos, ya sea los que eran a nivel nacional publicados o los que eran regionales, también online y también en revistas, todo donde tenían ellos. No sus conexiones, claro, ¿no? Porque claro, una fundación que tenía mucha gente que pues aportaba y a nosotros pues nos daban la oportunidad de que nos leyeran, ¿no? De darnos a conocer y eso era una gran oportunidad en realidad. Como todo, tenía sus reglas y no podíamos hablar de muchas cosas. Así que los temas de los que hablábamos me parece bastante interesantes, eran temas sociales, porque era Fundación México Unido y la idea era promover todo lo que era los temas cívicos, los temas sociales, los temas de convivencia, ¿sí? Sin tocar nada de religión, sin tocar, no podíamos tocar tampoco ciertas cosas, ciertas empresas. Por ejemplo, cuando yo hablaba de la anorexia o eso, no podía hablar de ciertas empresas que venden ciertas cosas raras. ¿Por qué? Pues porque había anuncios y había gente que pues, ayudaba a la fundación y no le gustaba que saliera una mala publicidad de ellos. Eso siempre ocurre, ¿no? Y entonces ahí estuve prácticamente 4 años trabajando con ellos y eso es lo que quiero hacer aquí, precisamente. Voy a hacer lo mismo, o sea, no vamos a hablar nada que sea riesgoso, por decirlo así, no nos vamos a meter en temas que son controversiales, pero sí vamos a hablar de temas que son interesantes, como por ejemplo la tolerancia, como por ejemplo la anorexia, como por ejemplo ser vegano, y ese es el primer tema que voy a tomar. Eso ya se los voy anunciando. El próximo 28 de marzo saldremos con ese tema. ¿Vegano o vegetariano? ¿Qué es mejor y de dónde viene? ¿Por qué son veganos? ¿Por qué son vegetarianos? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es una moda? Entonces, ese es el tema que les estoy preparando para ustedes. Después también estaremos hablando sobre libros. Hay varios libros que a mí me gustaría decirles, comentarles que yo he estado leyendo y que considero que son bastante interesantes. Y hay otros libros que me gustaría leer y quizá pues podamos platicar y ver si son interesantes. También les platicaré obviamente de mis libros porque me encantará si los pueden ustedes leer. Y para terminar ya esta parte, bueno, trabajando en la empresa de telecomunicaciones, pues ahí surgió la oportunidad de una nueva empresa que habría esta transnacional en la ciudad de Múnich, Alemania. Y bueno, mi hija estaba iniciando su carrera de ingeniería y yo le dije, oye, si quieres tú te quedas, son 3 años para ir y abrir esa empresa y hacer pues sí, una experiencia internacional y después seguramente regresaré. Y me dijo, no, no, nos vamos las dos. Yo vuelvo a empezar porque allá son las mejores escuelas de ingeniería. Entonces, sí, pero no sabemos alemán, no importa. Y bueno, eso sucedió hace 13 años. En el 2010 fue cuando se nos ocurrió hacer eso. Y desde entonces estoy aquí. Ya claro, después de los 3 años estaba ya la firma del contrato, si te quedabas o no te quedabas y eso. Y en eso me encontré al que hoy es mi marido, que se llama Matías Berg. Y bueno, fue un flechazo, amor a primera vista, sí, yo creo que sí, sí existe destino, sí, fue un destino. Nos encontramos en el momento perfecto, en la situación perfecta, la que se llama un beer garden, o sea, es una cervecería abierta donde están los jardines. Era en este tiempo que viene la primavera y como apenas sale el sol y tanto tiempo está oscuro, pues sales a tomar el sol. Yo salí sola a tomar el sol, pero es normal, todo el mundo se sienta ahí y nos sentamos, había un lugar enfrente de mí vacío, él me pidió el lugar y comenzamos a platicar. En inglés, les voy a decir, porque mi alemán no estaba nada bien. Después, bueno, gracias a él, gracias a eso y todo, bueno, pues he tomado clases de alemán y hoy también puedo decirles con mucho orgullo que en febrero, sí, hace un mes, se publicó mi primer cuento. No es completo, o sea, es una
Sí, o sea, es una parte de un libro, es una colección de una editorial que aquí se llama Novon, la editorial, y yo tengo un cuento que ya se publicó originalmente en alemán. El cuento es Don Alberto, originalmente escrito en español, y lo volví a escribir, no lo traduje, sino lo volví a escribir en alemán. Y ese, bueno, claro que es un orgullo. Y eso es, ahora tengo claro varios proyectos. Uno de estos es este que estamos iniciando hoy y que les agradezco y que por favor compártanlo. Y como dicen, denle me gusta si les ha gustado esto. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a platicar relajadamente, pero en temas interesantes, en temas no... eh, no, sí polémicos, pero no algo que vaya en contra de las conciencias, porque vamos a insistir en la tolerancia, en aceptarnos con nuestras diferencias. Eso es lo que yo quiero transmitir y transmitir, pues como diría la película, ¿no? Esa, la vida es bella y está para que la disfrutemos. Y yo les agradezco mucho, denle me gusta por favor, síganme, el próximo 28 viene el tema de vegano y ya estoy preparando el siguiente tema, que seguramente será compartirles sobre un libro que he leído. Y así iremos. También les estaré diciendo sobre mis libros, porque lo escribí todo eso. Eso lo prepararemos posteriormente. Pero todo está súper preparado. Y gracias. Hasta luego. Bonito día.